Lo que vamos a ver hoy día va a ser justamente todo lo que es la parte de medición de fuerza. ¿Se acuerdan la clase pasada? Hemos estado viendo, si bien la clase pasada hemos estado viendo lo que era el tema, digamos, de lo que es la parte de tensometría, donde nosotros medimos lo que son las deformaciones, esas deformaciones tan pequeñas, donde usamos para eso lo que es todo lo que es la parte de tensometría. Y también hemos visto que también en la parte de lo que es ensayo de material es importante lo que es tanto en ensayo como también digamos, en algunos otros aspectos, también es importante lo que es la medición de lo que es la fuerza, para poder así determinar lo que son los esfuerzos. O sea, hemos visto que los diagramas, generalmente de ensayo, en cualquier tipo de ensayo tenemos lo que es la medición de fuerza versus lo que es la parte, lo que es de formación. Y lo que vamos a ver un poco también en la parte técnica, en la parte práctica es importante, la determinación y la medición de lo que es la parte de fuerza. Lo que vamos a ver va a ser un poco los tipos de instrumentos que utilizamos para medir fuerza y también algunas características, y también vamos a ver lo que es la parte de lo que es dinamómetro, la medición de momento, sobre todo justamente pues, y lo que es la medición de instrumentos para medir lo que es el momento en, en máquinas, en diferentes tipos de máquinas, es importante para nosotros porque generalmente cuando nosotros hacemos muchas de las aplicaciones que hacemos, realizamos la medición de fuerza para determinar justamente lo que es el momento torsor, y a partir de allí poder determinar lo que es la potencia de una máquina. ¿Tá? Bueno, un poco esto es recordando lo que ustedes ya han visto en física, así lo veo en pantallazo general para que se acuerden qué es lo que era una fuerza, que ustedes ya saben. Una fuerza es una magnitud de tipo vectorial, o sea que tiene los cuatro elementos que representan un vector. Tiene lo que es la dirección, el sentido, la recta de acción y el punto de aplicación. Esto es lo que es la medición de lo que es intensidad o su módulo. Se mide en Newton, en el sistema MKS, en DIN, en el CGS y en kilogramo, no hay kilómetro es momento, kilogramo en el sistema técnico. ¿Tá? Kilogramo fuerza. En la composición de fuerza, ustedes ya se acuerdan lo que son fuerzas de tipo colineales, donde tenemos fuerzas, digamos, fuerzas opuestas, y también cuando son casos de fuerzas paralelas y que tienen justamente el mismo sentido. Acá fuerzas colineales en el mismo sentido. Esto justamente, fíjense, tenemos la aplicación de dos fuerzas iguales de sentido contrario, del mismo sentido, para hacer lo que es la parte, lo que es generando lo que es una rotación, se suman lo que son los momentos. Y en la parte lo que son fuerzas concurrentes, son fuerzas que concurren, su línea de recta de acción concurre en lo que es un punto, con todo lo que es la determinación siempre de lo que sería su resultante mediante los métodos de la poligonal o método del paralelogramo, en lo que es la determinación de la fuerza. ¿Y cómo se determina? Acá en principio, acuérdense que siempre la parte de lo que es fuerza son para hacer vectores, se aplica lo que es la parte de lo que es el álgebra vectorial, no el álgebra aritmética o el álgebra que normalmente utilizamos, sino que se aplica lo que es el álgebra vectorial, en lo que es la composición de fuerza en forma vectorial, porque son vectores. En el caso de fuerza paralela, ¿se acuerdan? Teníamos lo que era fuerza paralela, lo que es su determinación, que justamente tiene una resultante, y en el caso que tenemos fuerzas paralelas de igual sentido, tenemos lo que es una cupla, que justamente una cupla es lo que genera, lo que genera una cupla, que es lo que genera una rotación. ¿Ah? El momento de una fuerza, se acuerdan de justamente lo que es el producto de lo que es la fuerza, el producto de lo que es la fuerza por una distancia. Por la distancia, esa distancia tomada en forma perpendicular. El momento de la fuerza es fuerza por distancia, en forma perpendicular a la recta de acción de lo que es la fuerza. Está dada justamente, es un producto vectorial, porque en realidad es el producto de la fuerza por la distancia, por lo que sería el seno del ángulo que forma lo que es la fuerza con esa distancia. Y el resultado es un vector, o sea, si aplicamos un momento, ese vector tiene la dirección, o sea, tiene el sentido, o sea, si está, esto sería el plano X, está en la dirección del eje Z. Y el sentido, la orientación que tiene este vector, está del momento, está dado aplicando lo que es la regla de la mano derecha. De acuerdo al sentido, va a tener la dirección positiva o si en el sentido negativo. ¿Ah? Eso es lo que ustedes ya han visto en la parte de lo que era física, cuando han visto física 1, lo que era momento de fuerza, lo que es fuerza, las condiciones de equilibrio, se acuerdan que era la suma de momento, y la suma de fuerza tiene que dar 0 para que un cuerpo tenga equilibrio. ¿Ah?
Y bueno, esto es lo que es la condición de equilibrio. Y veamos cómo son los métodos que usamos para hacer lo que es la medición de lo que son esas fuerzas. Entonces, la fuerza nosotros podemos realizar, existen métodos directos y métodos indirectos. Método directo, todo lo que nosotros veamos en la parte de instrumentación cuando hablamos de método indirecto es porque justamente utilizamos, no hacemos la medición, medición en sí de lo que es la magnitud, sino lo que estamos haciendo utilizando un método alternativo, o bien, digamos, el efecto ocasionado como consecuencia de la fuerza en algún cuerpo, o sea, analizamos el efecto ocasionado por la fuerza y a partir de allí determinamos lo que es la fuerza. En el método directo, directamente lo que hacemos es determinar el valor de la fuerza. El caso, por ejemplo, que una balanza, una báscula, determinamos directamente lo que es el valor de la fuerza. En el método indirecto, es cuando medimos, por ejemplo, el caso de lo que es la aceleración. Si yo mido en un cuerpo con un acelerómetro, mido justamente en un cuerpo lo que es la aceleración, yo puedo determinar a partir de la segunda ley de Newton, conociendo que fuerza es igual a masa por aceleración, yo midiendo la aceleración y conociendo la masa de un cuerpo, puedo saber qué fuerza está actuando. ¿Ah? O sea que eso, y fíjense que lo que estamos haciendo es medirlas a partir de la aceleración, determinar el valor de la fuerza, o sea, es un método es indirecto. También, por ejemplo, usando lo que es resorte, tensiómetro, celda de carga, son todos tipos, digamos, de mediciones de tipo indirecta que generalmente muchos de los instrumentos de medición de fuerza funcionan así, de esta manera, o sea, mediante método indirecto. En lo que es el método directo, una balanza, nosotros aplicamos una balanza, tenemos este tipo de balanza, por ejemplo, tengo lo que es la aplicación, aplicando momento con respecto a lo que es el fiel. Mediante este sistema podemos conocer directamente el valor de lo que sería el valor de lo que sería la fuerza que está actuando en este sentido, directamente a partir de esta determinación. ¿Ah? En los métodos, por ejemplo, este sería un método indirecto, que yo le he comentado, de un acelerómetro, en donde si yo tengo el cuerpo, le coloco un acelerómetro, este cuerpo lo que me hace es medir lo que es la aceleración, y aplica una fuerza, como consecuencia de esto el cuerpo se acelera, y midiendo la aceleración y conociendo la masa puedo saber, determinar qué fuerza ha actuado. Esto lógicamente genera una serie de errores, ¿por qué? Porque acá tenemos fricción, estamos midiendo de forma indirecta, o sea que acá tenemos parte, no medimos la fuerza neta, sino que habría que tener en cuenta lo que sería la fuerza de roce para determinar lo que sería la fuerza neta que está actuando para medir lo que es la fuerza. O sea que otro tipo, por ejemplo, una medición indirecta es cuando usamos resorte, es lo que veíamos nosotros, por ejemplo, la fuerza en el resorte se mide a través de lo que es la constante del resorte por lo que es la distancia o lo que sería la longitud de deformación que tiene el resorte. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un resorte que sobre el cual no actúa carga, está en su estado prácticamente sin carga, cuando nosotros le aplicamos una determinada carga, por ejemplo, una cierta F1, va a tener una deformación X, y si le aplicamos dos veces el valor de F1, o sea, doble de carga, se desplaza dos veces X, porque lo que es la respuesta que tiene el resorte es una respuesta lineal, una respuesta lineal en donde la deformación ocasionada es directamente proporcional justamente a lo que es la fuerza aplicada, y la pendiente de esa recta está dado justamente por lo que sería la constante del resorte. Esta constante del resorte, ustedes se acuerdan cuando han visto en física, esta constante depende básicamente de lo que es el número de espira, del tipo de material que está hecho, del diámetro de la espira, o sea que es un valor que se determina a partir de ensayo, se puede determinar a partir de ensayo, o bien se calcula para obtener un determinado K del resorte, que es un valor constante dentro de lo que son el periodo elástico de lo que sería el resorte. Si nosotros lo descargamos, el resorte tiene la facilidad de volver a su estado inicial, y la respuesta, fíjense en que es lineal. Acá, por ejemplo, tienen un tipo de instrumento para medir, en este caso, fíjense, es el gancho, puede ser de un aparejo o de algún elemento de izaje, donde acá, por ejemplo, tenemos una lectura de tipo digital, lo cual no quiere decir, digamos, que el instrumento puede ser que sea digital, pero por ahí ocurre, acuérdense, si bien la señal es digital, muchos instrumentos tienen un sistema mecánico para medir lo que es la carga, y si el sistema mecánico después se lo transforma en medida digital, o también puede ser también directamente de tipo electrónico, lo que es la determinación de lo que es el valor de la fuerza mediante este tipo de instrumentos. Eh, Otra forma de medir lo que es fuerza, utilizando lo que es un manómetro de Bourdon. Después vamos a ver más en detalle lo que es este manómetro. Este manómetro básicamente
¿Cómo medimos fuerza? Si ustedes ven, por ejemplo, una aplicación que tiene este tipo de instrumento, es justamente lo que es el caso, por ejemplo, de lo que son prensas hidráulicas, en donde este instrumento mide, en realidad este instrumento está haciendo una medición indirecta, ¿por qué? Porque este instrumento realmente lo que mide es presión. Acá, por ejemplo, ¿cómo funciona? Cuando acá yo tengo un líquido, por ejemplo, este líquido puede ser agua, puede ser aceite, un fluido, acá ingresa, acá el aceite que ingresa acá, ¿qué pasa? Cuando aumenta la presión, ¿qué ocurre? Este tubo es un tubo curvo, este curvo tiene esta forma de la sección, es un tubo aplanado, en lo que sería, esta sería la sección, esta sería la sección, la forma que tiene, y tiene una cara aplanada de ambos lados. ¿Y cómo funciona? Como consecuencia, digamos, de la presión, ustedes justamente ya por lo que es Pascal saben que la presión, y pues, de acuerdo al principio de Arquímedes, toda la presión, se transmite justamente en todas las direcciones con igual sentido e intensidad, o sea que de acuerdo a lo que es el principio de Pascal, la presión tiene el mismo valor en todos los puntos de lo que es dentro de lo que es un recipiente en el cual está contenido el fluido. Como consecuencia, si la presión es igual dentro de lo que es el tubo, este tubo justamente se tiende a curvar, o sea, se curva o se endereza, de acuerdo si la presión que mide es positiva o negativa. En el caso, por ejemplo, que la presión es positiva, el tubo se tiende a enderezar. ¿Por qué? Porque ante igualdad de presión, si la presión es igual en ambos lados, ¿qué ocurre? Si bien las presiones son iguales, acuérdense que presión es fuerza sobre área, las áreas, o sea, el área que tenemos en la parte interna del tubo es menor a la que tenemos en la parte externa al desarrollo de lo que es la parte externa. Al haber una diferencia de área, ¿qué pasa? Y a igualdad de presión, existe un delta de F, una diferencia de fuerza, que hace justamente que el tubo se tienda a enderezar. Esa fuerza es la que hace que el tubo, como consecuencia del aumento de presión, se tiende a enderezar. Cuando se endereza, esto tira de lo que es esta biela, que acciona esto, lo que digamos un círculo de corona que actúa sobre un piñón, y este piñón mueve una aguja en donde me da el valor de lo que sería, en principio me estaría dando el valor de la presión, que es lo que realmente mide en forma directa. Pero ¿qué ocurre? Acá en este caso el instrumento lo que hace, si yo lo tengo colocado dentro de lo que es una prensa hidráulica, como consecuencia, digamos, de la presión, cuando en una prensa yo tengo un cilindro que está actuando con una determinada carga, cuando mayor, como esto en la parte de aceite es un circuito cerrado, cuando aumenta la presión en el aceite, aumenta la presión también interna acá en lo que sería este tubo de Bourdon, deformándolo, o sea, tendiéndolo a enderezar, y lo que medimos directamente no es presión, sino que se lo calibra para medir directamente la fuerza realizada, en este caso por el pistón. Entonces, de esta manera, medimos la fuerza que realiza el pistón, porque la escala viene dada, si bien mide presión, lo usamos para medir fuerza. O sea, por eso justamente es una forma indirecta de medir justamente lo que sería la fuerza. Después hay otro tipo de instrumentos, hay elementos que justamente cuando esto lo cargamos en forma axial, por ejemplo, acá, nosotros, ¿se acuerdan cuando veíamos la clase anterior? Veíamos justamente que los cuerpos, como consecuencia de la fuerza, si lo sometemos a tracción, este cuerpo se alarga, o sea, tiende a estirarse, va a tener un cierto delta de L, y si le colocamos, por ejemplo, lo que son los strain gauge, o sea, digamos, lo que son los transductores, tensómetros de tipo eléctrico, acá como consecuencia de la fuerza, va a existir, esto se va a deformar. Si nosotros medimos, si no conocemos, si queremos determinar la carga, podemos determinar justamente lo que es a partir de la deformación, podemos determinar lo que es la fuerza. Acuérdense que la relación que existe entre lo que es fuerza, lo que es tensión y lo que es deformación, conociendo el tipo de material que es, el tipo de acero, el módulo de Young que tiene, midiendo la deformación que tiene el alargamiento, o sea, el delta de L, podemos sacar cuánto vale el valor de la fuerza que estamos aplicando. En el caso por ejemplo, esquemáticamente es un instrumento que mide la variación de inductancia, o bien lo que es la capacitancia. ¿Se acuerdan lo que es la inductancia? Cuando yo tengo, por ejemplo, supongo tengo este elemento que está, lo que es un entrehierro, o un núcleo de hierro que está colocado dentro de una bobina. Cuando este núcleo se desplaza, o sea, origina que se produzca una variación de lo que es la línea de campo. Entonces, o si hay dos bobinas de igual, ¿qué pasa? Cuando esto se desplaza, genera una variación de la línea de campo, generando lo que es una corriente inducida, una inductancia, y de acuerdo a lo que es el desplazamiento, a cuánto sea la deformación de esto, me va a generar justamente esa variación de inductancia, me permite medir cuánto es la fuerza que estoy aplicando.
lógicamente lo que se hace es calibrar el instrumento en laboratorio para cargas conocidas, para fuerzas conocidas, se determina cuál es el valor de la inductancia y después, digamos, de esa forma se calibra el instrumento, se saca una constante, una curva de calibración y después se hacemos al revés, o sea, aplicamos una fuerza que no conocemos, con el valor de la inductancia podemos llegar a determinar el valor de la fuerza. En el caso de lo que es lo capacitivo, ustedes se acuerdan, por ejemplo, un capacitor, una de las características del capacitor es justamente la cantidad de energía eléctrica acumulada depende de tanto de lo que es la superficie, de la tensión de la superficie que tiene el capacitor y también la separación que existe entre lo que son las placas del capacitor. Entonces, cuando nosotros acá lo que hacemos, cuando varía la distancia en las capas, va a variar la capacitancia, de esta forma, cuando nosotros aplicamos una fuerza, esas placas se alejan o se acercan dependiendo del sentido de la fuerza, y de esa manera podemos medir justamente, a partir de la variación de la capacitancia, podemos medir el valor de la fuerza aplicada en el material, ¿no? En la pieza. Bien, otra forma de medir, por ejemplo, con lo que es por deformación elástica. Acá, por ejemplo, yo tengo, fíjense que todos son métodos indirectos, porque acá usamos lo que es la cuestión elástica, lo que es una viga, por ejemplo, una viga o un material emboladizo. Esto puede ser un material flexible, donde acá, por ejemplo, se puede hacer que sea una chapa de algún tipo de material. Entonces, cuando yo le aplico una fuerza, si yo aplico una fuerza acá, este material se tiende a deformar, o sea, se va a deformar. Entonces, ¿qué pasa? Como consecuencia de esa deformación, si yo conozco cuál es el módulo de Young y cuál es la sección que tiene esta pieza, midiendo cuánto es el desplazamiento acá, como el desplazamiento, cuánto es el desplazamiento acá, la flecha, puedo determinar justamente el valor de la carga a través justamente de lo que es esta relación. La fuerza va a depender justamente de lo que es esa distancia, o sea, cuánto es lo que se ha desplazado acá en el extremo, multiplicado por el módulo de Young, y esto es lo que es el ancho por la altura, dividido en 4 veces lo que es la longitud, me permite determinar, fíjense que todo esto son datos constantes, el módulo de Young, lo que sería el ancho, la altura y lo que es la longitud son constantes de lo que es, el material entonces yo midiendo directamente, si yo tengo esos datos conocidos, midiendo acá cuánto es la deformación, puedo directamente sacar el valor de la fuerza pero son módulos indirectos. Siempre son indirectos porque estamos utilizando, midiendo, no estamos midiendo la fuerza directamente, sino que estamos midiendo la deformación originada justamente en lo que sería esta viga o este material como consecuencia de la aplicación de lo que es la fuerza. ¿Tá? En lo que es celda de carga, en celda de carga, ¿qué es lo que tiene? Fíjense en esto, es un transductor que tiene un elemento que tiene acá en la parte interna, esto que estamos acá, son estos, lo que son esos famosos strain gauge o tensómetro de alambre. Acuérdense de esto, cuando varía la longitud, varía lo que es la resistencia, de esta forma podemos determinar cuánto ha sido ya sea cuánto es la tensión o lo que es la deformación. En este caso lo que hacemos, mediante esto medimos cuánto es la deformación que tiene, y en función de la deformación podemos saber cuando esto, por ejemplo, le aplicamos una carga, esto se tiende a cortar, o bien si una carga de tracción se estira, se alarga, se deforma, y midiendo lo que es la deformación de esta parte, que es la parte sensible, midiendo esa deformación podemos saber qué carga estamos aplicando. Eh, hay otro dinamo de tipo elástico, el de Traibow, que justamente fíjese así esquemáticamente qué es lo que tiene. Este tiene un cuerpo, este cuerpo acá en esta zona está rebajado, está prácticamente rebajado a propósito con la idea de tener una sección bastante sensible, con la idea de que esto, por ejemplo, cuando nosotros le aplicamos una carga en la parte, le aplicamos una carga, esta parte se tiende a contraer, o sea, se comprime, o sea, disminuye su longitud. Cuando disminuye la longitud, ¿qué pasa? Este extremo que está vinculado a lo que es toda la parte constructiva, baja, tiende a baja, entonces acciona lo que es este sistema de palanca, acciona este sistema de palanca, que es lo que se tiene aquí, acá tenemos justamente lo que es un comparador, ¿te acuerdas? El reloj indicador, que nos va a indicar, acuérdense, por ejemplo, había de centésimo, milésima, donde nos daba cada división, nos daba ya sea la centésima o la milésima de milímetro. Entonces, de acuerdo, cuando esto acciona acciona este vástago, sube o bajará dependiendo del tipo de sentido que tenga la fuerza, y no directamente en el cuadrante nos indica cuántos son los milímetros que se ha deformado, y conociendo
¿Cuántos son los milímetros? Si el instrumento tiene una constante de calibración en donde sabemos, donde el laboratorio se determina para cargas conocidas cuál es la deformación, cuando yo hago al revés, cuando mido la deformación, puedo saber la carga. Entonces fíjense que lo que estamos usando es un elemento, la elasticidad de un cuerpo para poder así determinar lo que es la fuerza. ¿Tá? Este otro de Johansson, también, ¿qué es lo que tiene? Tiene un sistema muy parecido a lo que es un tensómetro, donde acá tiene estos son dos flejes de acero, de un material justamente en donde ambos, está torsionado en un sentido, espiralado hacia un sentido, y este tiene el espiralado en sentido contrario, y acá tiene un sistema donde va un fiel conectado a una aguja, entonces de acuerdo cuando sobre este sistema actúa una fuerza, de acuerdo, y esto está calibrado justamente como consecuencia de la fuerza aplicada, como esto se va a deformar, estos se tienden a enderezar o curvar en un sentido u otro, y como consecuencia de ello, el aguja que se encuentra vinculada a lo que este fleje torsionado, como consecuencia de la fuerza, oscila dentro de lo que una escala y me permite medir directamente el valor de la fuerza aplicada a partir de lo que es la deformación del material en el cual está colocado este instrumento. Existe el de Ambler, este funciona con un sistema, un principio hidráulico, en donde por diferencia de presión entre lo que es carga y descarga, generalmente esto es uno de los instrumentos que tiene las prensas, las máquinas de ensayo universales, cuentan justamente con este tipo de dinamómetro, ya que las máquinas generalmente son de tipo hidráulica, donde utilizan el efecto de lo que son del fluido hidráulico, de lo que es accionamiento, de tanto del sistema para ejercer fuerza con la máquina, se utiliza para medir a través de lo que es el fluido que se utiliza para medir lo que es la fuerza aplicada. Después tenemos esto que es un aro dinamométrico. El aro dinamométrico, ¿en qué consiste? Básicamente es un cilindro, un cilindro calibrado. Esto, por ejemplo, un cilindro, esto imagínense como si fuera del tamaño de una pista de un rodamiento exterior, o sea, algo cilíndrico, con una dimensión dada, donde lógicamente tiene una resistencia determinada. La resistencia está dada justamente por lo que es esta ecuación. O sea, acá fíjense, como consecuencia de la fuerza, que si nosotros aplicamos una fuerza acá, si aplicamos una fuerza, ¿qué ocurre? El disco se tiende a deformar, o sea, se tiende a deformar por efecto, digamos, lo que es la aplicación de esa carga. Acá, una de las formas, por ejemplo, acá tienen lo que sería el corte, lo que sería la sección de lo que es este aro dinamométrico. Acá fíjense que todos los valores que encontramos, todos los valores, el módulo de Young, digamos, lo que es el diámetro, lo que es el ancho, el espesor que tiene el disco, el aro, multiplicado por lo que sería la distancia, o sea, cuánto es la medición de esta deformación, podemos determinar la fuerza. O sea, fíjense que aquí estamos igual que en el caso anterior, un método indirecto, porque estamos usando la deformación del material mediante lo que son sus constantes elásticas, el tipo de material, todo eso, y midiendo lo que es la deformación que presenta ese material, ese disco, como consecuencia de la fuerza, yo mido la deformación y puedo determinar lo que es la fuerza. ¿Cómo se hace la medición con esto? Fíjense, por ejemplo, es uno de los tipos que se llama de lengüeta, en donde, ¿qué es lo que se hace? En principio, acá, esto se agarra, digamos, se deja, se regula lo que es el cero, sin carga. Entonces, ¿qué se hace directamente? Definido lo que es el cero, esto es un nonio, en donde este es un disco que tiene un tornillo acá, en donde este tornillo tiene el paso, por ejemplo, de 1 milímetro. Este disco tiene 100 divisiones, o sea que si yo con este disco doy una vuelta completa a través de lo que es el tornillo, este disco avanza 1 milímetro. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, acá, en lo que sería su perímetro, 100 divisiones, quiere decir que cada división acá me está indicando lo que sería una centésima de milímetro. Entonces, acá, si yo tengo una regla de lo que sería, que forma parte del sistema de medición, cuando yo agarre y haga girar esto, cuando me coincida alguna de las marcas con esto, puedo llegar a medir justamente cuál ha sido la deformación. La forma de medir cuál es directamente cuando nosotros, por ejemplo, cuando está en la posición de cero, medimos lo que es la posición de cero. Entonces, ¿qué hacemos? Bajamos esto, determinamos la posición de cero,
se lo baja esto, se comienza a hacer oscilar, se le hace oscilar, se le hace que vibre esta lengüeta, y cuando está aplicada la carga, lo que hacemos es arrimamos, mediante lo que es el nonio, arrimamos hasta el momento en que la lengüeta empieza a rozar, en el momento que ya se empieza a frenar, rozando justamente lo que sería esta superficie. En ese momento, justamente lo que hacemos es, decimos, ahí quedan 10 minutitos, cuando termine nos volvemos a conectar y seguimos con la clase como siempre, ¿no? Bien, esto acá lo que hacemos después es medir, o sea, medimos con respecto al cero que tomamos al inicio, venimos y vemos en qué posición quedó acá, y esto nos va a permitir medir cuánto ha sido la deformación, o sea, cuánto ha sido la deformación con respecto al origen, al inicio, cuánto se ha deformado, y la medida la podemos llegar a tener en lo que sería en centésimas de milímetro, podemos llegar a determinar ese valor de ahí para hacer el cálculo de lo que es la fuerza. Acá esto funciona siempre y cuando estemos dentro, esto es una constante dentro de lo que es el periodo elástico, o sea que los instrumentos claramente tienen, si ustedes se fijan acá, tiene un valor constante, es una constante del aro multiplicado por si nosotros tenemos perfectamente definido la constante, midiendo la deformación, obtenemos directamente lo que es la fuerza. ¿Ah? Cuando volvamos a clase, yo les voy a mostrar, tengo uno en el laboratorio que lo pueden ver, lástima que pero bueno, así funciona. Hay otro, por ejemplo, en el caso del laboratorio, en vez de tener todo este sistema, lo que tiene acá directamente montado un comparador similar al que vemos en digamos, de TraView, tiene un comparador puesto justamente ahí entre los dos, o sea, este tipo de elemento está puesto entre lo que sería un punto fijo y directamente cuando esto se deforma directamente en el reloj comparador, me indica cuánto ha sido el valor de la deformación, también en centésima o milésima de milímetro, dependiendo del tipo de reloj comparador que utilicemos. Este también igual, el anillo dinamométrico, acá fíjense, este tiene una forma muy particular, tiene esta forma, o sea, que geométricamente por resistencia se lo determina, se lo calcula así de esta manera, y acá cuando nosotros aplicamos, un poco parecido al que yo les comentaba recién, acá cuando nosotros aplicamos una fuerza, esto se va a tender a abrir, si aplicamos una fuerza inversa se va a contraer, entonces como consecuencia de esto sería este anillo que está acá, y lo que tiene puesto un comparador. El comparador lo que hace, si está puesto entre estos dos extremos, lo que hace es medir cuánto ha sido lo que sea, ya sea lo que se ha abierto, lo que se ha contraído como consecuencia de la acción de la fuerza, este anillo. Determinamos esto teniendo la constante del anillo, multiplicamos la constante por lo que es el desplazamiento, como el caso anterior, todo esto es constante por el valor de I, obtenemos el valor de lo que es la fuerza. Otra forma, con los tensiómetros de cuerda vibrante, este es lo que tiene también igual, acá fíjense, acuérdense lo que vimos por el caso de los tensómetros de cuerda vibrante, esto lo que tiene es una cuerda, les recuerdo, tiene una cuerda calibrada, esta cuerda se encuentra cuando el instrumento está sin carga, tiene una tensión ya determinada, tiene una longitud determinada, y si ustedes se acuerdan, la tensión, la frecuencia de oscilación de la cuerda, depende en principio de lo que sería igual a 1 sobre 2 veces la longitud de la cuerda, o 1 dividido 2, la longitud de la cuerda, multiplicado por la raíz cuadrada de la tensión que tiene la cuerda, dividido lo que es la masa por unidad de longitud. Entonces, fíjense en que la longitud de la cuerda no varía, es una constante, y también lo que es la masa por longitud, ya que la frecuencia va a depender únicamente de lo que es de la tensión que tenga la cuerda. ¿Ah? Entonces, si la tensión varía, me va a variar la frecuencia de oscilación. Este es el elemento opticado por el electroimán que hace funcionar la cuerda para que la cuerda comience a oscilar. Y acuérdense en la forma que actúa esto, uno actúa como si fueran los parlantes de lo que es una radio. O sea, uno, por ejemplo, si yo tengo, son dos electroimanes, donde por ejemplo, hace funcionar, por ejemplo, un electroimán donde yo mando corriente a través de la bobina al tener una corriente y tener un entrehierro, me va a generar un campo magnético. Entonces, ¿qué pasa? Esto va a ser justamente de que inicialmente lo que hace el electroimán la atrae a la cuerda, la atrae o bien la expulsa dependiendo del campo magnético que genere, entonces la saca de su condición de equilibrio, la suelta y esta cuerda empieza a oscilar en una frecuencia única y con una amplitud adecuada, dependiendo de la fuerza aplicada. Acá la cuerda la hace vibrar, y este otro que es el receptor, o sea, uno actúa como elemento pulsante, el otro como receptor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando este elemento comienza, la cuerda empieza a oscilar, en esta zona, al tener una bobina aquí también, esta variación que tengo acá, que este elemento, al ser de acero también, la cuerda,
estar aquí, ese acercamiento, alejamiento, cuando yo tengo acá, me va a generar una tensión inducida, una corriente inducida, y esta corriente inducida, de acuerdo a la frecuencia, me va a hacer variar lo que es esa frecuencia inducida. Yo midiendo la frecuencia puedo saber cuánto es el valor de la tensión que tiene la cuerda. O sea que esa es la forma como funciona. En corte, fíjense en esto, esto sería la parte de lo que es la celda de la carga, esto es una carcasa de protección. Acá está el elemento, el elemento que hace oscilar la cuerda, montado en un chasis que no tiene vinculación con ninguno de los extremos, y acá aplicamos la carga. Fíjense en que acá esto está liberado, o sea, esto permite, esto que tiene aquí es un sello hidráulico para evitar que le ingrese algo que impida o altere el funcionamiento de todo el instrumento. Y acá aplicamos una carga, como consecuencia de la carga, la cuerda disminuye su tensión y de esa manera podemos medir y determinar lo que es la fuerza. ¿Tá? Esto también es algo parecido, igual. Esto, por ejemplo, para medir lo que es el esfuerzo, por ejemplo, una barra de acero. Fíjense, si yo tengo una barra de acero de una estructura y quiero medir, lo puedo usar esto como si colocado en la zona directamente en lo que es en la barra de acero, directamente vinculado, y teniendo un elemento fijo puedo llegar a medir los esfuerzos que está haciendo la barra en una obra particular, en una instalación particular. Después existen los dinamómetros de resistencia eléctrica, donde este dinamómetro, en el caso, ahí quedan 3 minutitos, después seguimos. En el caso, por ejemplo, de este instrumento, yo les comenté que yo trabajé 17 años fabricando este tipo de instrumento. Este instrumento está colocado, por ejemplo, en el dique de Alicura, en el sur del país, donde lo que hace es medir, acá lo que hay, en vez de lo que es hay un extremo donde está vinculado un cable, ese cable está vinculado a la estructura, y lo que hace justamente es medir la tensión que tiene ese cable para medir justamente los esfuerzos en la parte de fundación, en la fundación del dique. Estaba hecho justamente para medir hasta 100 toneladas de fuerza, se podía medir aplicada en lo que sería este instrumento, lo que llegaba a detectar. Después tenemos los dinamómetros de resistencia eléctrica. Esto que es lo que son celdas de carga, que generalmente tienen la forma como si fuera el tamaño de un disco, tamaño, por ejemplo, como si fuera el tamaño de un plato, ni más ni menos como si fuera un plato hondo con una tapa, en donde fíjese en lo que tiene la parte interna, se tiene toda la zona del transductor. Acá se tiene una membrana, esta membrana está calibrada, el espesor está calibrado ¿para qué? Para que cuando este instrumento reciba una presión acá en toda la zona esta que se puede deformar, lo que se hace es medir la deformación de lo que sería esta membrana, y con esto medimos, en función de la deformación de esto, podemos medir cuál es el valor de la fuerza o la carga que está aplicando sobre lo que es la celda. Lo que se tiene acá, fíjense, no son ni más ni menos lo que son resistencias, que son básicamente esos famosos strain gauge que van colocados en la zona interna, que nos permiten medir a partir de la deformación que tienen, de la variación de resistencia por la deformación, podemos saber cuánto vale el valor de la fuerza aplicada en la celda de carga. Se mide por resistencia, midiendo la resistencia eléctrica. Después tenemos esto, lo que son celdas piezoeléctricas. Esto, por ejemplo, que ustedes ven, las balanzas que le llamamos a balanza electrónica, que normalmente vemos tanto a nivel industrial como a nivel de uso comercial en los pequeños negocios, que son esa balanza que le llamamos balanza electrónica. En principio lo que tienen, abajo de la platina, tienen un elemento que es un elemento piezoeléctrico. Ese elemento piezoeléctrico, ¿cómo funciona? Después vamos a ver, digamos, este es el principio con el cual funciona también todo lo que es la parte de ultrasonido, para medición de ultrasonido, que fíjense, son elementos que tienen, la celda tiene la particularidad que funciona de la siguiente manera. Cuando yo, por ejemplo, por ejemplo, una corriente eléctrica alterna, si la aplicamos, generalmente son cristales que son a base de silicio, son siliconato de bario, titaniato de boro, que son elementos, digamos, que son compuestos especiales, donde la parte cristalina tiene la particularidad que cuando nosotros le aplicamos, le hacemos circular una corriente a través del cristal, el cristal, si nosotros, de acuerdo al sentido, si le aplicamos corriente alterna, donde la corriente alterna cambia periódicamente, cambia el ciclo, cambia de la parte alterna lo que son los polos, o sea, está cambiando de acuerdo a la frecuencia, el polo positivo por el negativo. Entonces, de acuerdo a la polaridad que se aplique de la corriente sobre el cristal de este material,
el material lo que hace, digamos, cuando pasa en un sentido, el cristal se contrae, cuando cambia de sentido, directamente se tracciona, o sea que trabaja, se comprime, se tracciona, se comprime, mientras al ritmo de la frecuencia de la frecuencia que tenga la corriente. Entonces, si fuera una corriente de 220, imagínense que la frecuencia de la corriente eléctrica de 220 está en el orden de los son 50 ciclos por. Bueno, viendo lo que es la parte de esta pieza eléctrica, le comentaba cómo funciona esto y también tiene la particularidad justamente que cuando nosotros, cuando nosotros le aplicamos una fuerza, o sea, digamos, le aplicamos una fuerza, este elemento, de acuerdo a la fuerza que nosotros le aplicamos, genera una corriente eléctrica. Nosotros le aplicamos una fuerza, lo comprimimos, va a generar una determinada corriente eléctrica. Entonces, ¿qué pasa? Como consecuencia de eso, en lo que son las balanzas, se utiliza este elemento para que, como consecuencia de la fuerza aplicada, con mayor cantidad de fuerza, mayor la cantidad de corriente generada, y eso es lo que se utiliza justamente como elemento de medición, la deformación de este material piezoeléctrico que va colocado debajo de la platina. Cuando le aplicamos un peso, genera una corriente, que esa corriente es la que después es transformada para tener lo que sería en lectura digital, el valor de la fuerza aplicada sobre lo que es la platina y que nosotros la podemos directamente ver en lo que es la pantalla o en el lector de lo que es la balanza. O sea, lo que estamos haciendo también es una medición de tipo indirecta. Y después fíjese, una cosa importante también es lo que es la parte de medición de fuerza, pero también es importante lo que es la medición de lo que es el momento torsor, y que nosotros utilizamos, cuando usamos, en principio para medir el momento torsor, tenemos que medir la fuerza, y de ahí a partir del momento torsor, generalmente lo que hacemos es medir lo que es la potencia mecánica de lo que es una máquina, un equipo, un motor, algo que queremos llegar a, un compresor, una bomba, podemos llegar a medir, o en cualquier tipo de transmisión, medir la potencia que se está transmitiendo a través, por ejemplo, de un eje, o bien en el caso de un motor, ya sea de combustión interna, un eléctrico, medir o determinar la potencia generada como consecuencia, digamos, de lo que es el funcionamiento de lo que es esa máquina. Y en cuanto a la medición de fuerza, que los movimientos de lo que es, cómo lo medimos, utilizando justamente lo que son el momento, lo medimos usando lo que son dinamómetros, que dentro de lo que son los dinamómetros tenemos dinamómetros que son de absorción, que se llaman así, tenemos de absorción, de impulsión y de transmisión, que son los tres tipos que se utilizan. El de absorción, fíjese en qué es lo que hace. Esto absorbe la energía mecánica conforme se mide el momento de torsión. O sea, mientras la máquina está andando, el de absorción lo que tiende a hacer es frenar a la máquina. Lo que se mide justamente cuánto es el momento torsor que le estamos aplicando como consecuencia, el momento de frenado, para partir de allí, desde la medición de ese momento de frenado, determinar lo que es la potencia que está generando la máquina. Y esto se usa tanto en máquinas como en motores. El de impulsión, fíjese en lo que hace, genera, mientras mide el momento torsor mientras él está suministrando la energía para que la máquina ande. Esto lo que estamos haciendo es midiendo la energía que absorbe la máquina para poder funcionar. Y esto se hace en el caso, por ejemplo, de máquinas que no tienen un movimiento propio, sino que necesitan de un elemento que la mueva, o sea, que le dé le dé o le proporcione la energía necesaria para que puedan funcionar, como el caso, por ejemplo, de una bomba, o bien de un compresor. ¿Tá? En estos casos, yo mido la energía que necesitan estos elementos, estos equipos, para poder funcionar. Entonces, midiendo la energía que tengo que proporcionarle, me permite determinar justamente la potencia que tiene justamente o requerida para estas máquinas. En el de transmisión lo que hacen son dispositivos pasivos que miden netamente, lo que hacen es medir el momento torsor y lo instalan como si fuera un acoplamiento. Un acoplamiento, imagínense, como si yo tengo dos bridas y en el medio pongo como un acoplamiento mecánico, un boom y alguno de esos, es un instrumento que pongo, pero que hace, funciona soportando esfuerzos de torsión. Entonces se coloca ese instrumento y mediante lo que es el principio de distintos diferentes principios, mediante lo que es el efecto de torsión generado en un elemento sensible, podemos determinar justamente cuánto es la potencia transmitida como consecuencia de la transmisión de una parte de una máquina hacia otra máquina u otro dispositivo. ¿Tá? Y en lo que son los dinamómetros, tenemos, por ejemplo, los tipos que tenemos son el tipo freno de Prony, y ya vamos a ver justamente que pueden utilizar frenos ya
que son de madera, con cinta, o bien con listones de madera sobre cinta, que son justamente lo que yo... Acá fíjense en las revoluciones que se puede llegar a medir. Las potencias ustedes ven que para el caso este de cinta, estos son prácticamente bajas, son de baja potencia. El error acá en estos casos es grande, en este caso un poco menor. Son generalmente dispositivos para medir en motores chicos de baja potencia y de pocas revoluciones. En el caso, por ejemplo, existen otros que son dinamómetros de fricción, que tenemos frenos de agua, que ya lo vamos a ver, o que son turbinas, el de Alden, que fíjense que estos, por ejemplo, pueden funcionar a velocidades mayores para potencias mayores. Generalmente estos son de tipo dinámico, y en el caso de los dinamómetros eléctricos, tenemos el de corriente de eddy y un generador eléctrico, ya vamos a ver justamente también esto, donde tiene justamente su aplicación para distintas velocidades y también para valores de medición de potencia. Esto, digamos, lo que es generador eléctrico, fíjense en el valor de la potencia. Y después tenemos los dinamómetros de transmisión que veíamos, que son de torsión, vienen el valor de velocidad que se puede llegar a medir y el valor de la potencia que podemos llegar a medir con este tipo de instrumentos. También tenemos una idea del error. Ustedes fíjense que todos estos datos que aparecen acá son las características que nosotros encontramos y son las características que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando eh, elegimos el tipo de instrumento a utilizar de acuerdo a los datos estos, que son las cosas que veíamos, por ejemplo, la primera clase, lo que son, digamos, los diferentes parámetros que caracterizan justamente los distintos tipos de instrumentos. Acá tenemos lo que es el error, en base a función de esto, lo que de acuerdo al porcentaje de error que vamos a medir, vemos de acuerdo a la exactitud y precisión con la cual nosotros queremos llegar a determinar, elegimos el tipo de instrumento. ¿Ah? Esto es importante que uno aprenda a leerlo porque en base a lo que uno tiene que saber interpretar qué es lo que dice acá. Si bien acá estamos hablando de revoluciones, HP y únicamente error, también hay que ver, digamos, otros factores, como yo les decía, lo que era la histeresis, el tema, digamos, lo que era lo que eran los valores umbral, las cosas que daban, digamos, lo que era resolución, que aparece claramente en otro tipo de... Por ahí creo que aparecen algunos, ya lo vamos a ir viendo, pero acuérdense que esos son parámetros importantes que a mí me definen para que yo sepa qué instrumento tengo que utilizar de acuerdo a los tipos de equipo, máquina que yo tenga. O sea, por ejemplo, si yo tengo una máquina de alta velocidad, hablemos que si vemos, digamos, que no puedo usar un freno de Pronic, cuando vean cómo funciona, directamente lo podemos terminar matando a causa de usar una máquina o un equipo que no corresponde para el tipo de potencia o número de revoluciones que estamos utilizando. Fíjense, en cuanto a la clasificación, tenemos lo que se llama torcímetro, que mide justamente, ¿por qué? Porque mide justamente el momento torsor. Tenemos los de tipo estático, los tipos dinámicos. Los tipos estáticos tenemos de bajo torque, alto torque, pueden ser tipo mecánico, eléctrico, los de bajo torque. En los de alto torque, acuérdense que el torque tiene que ver justamente con la cupla que estamos aplicando. En el caso de estático, significa justamente que estamos haciendo mediciones de tipo estática, y dinámica es cuando justamente la máquina se mantiene funcionando, o sea que está andando y nosotros medimos con la máquina funcionando, estamos midiendo dos valores de lo que es la medición del momento torsor. En lo que son estáticos, volviendo a esto, tenemos bajo torque, mecánico eléctrico, y de alto torque tenemos mecánico, electrónico y eléctrico. Y los dinámicos tenemos algunos manuales y otros que son dinamómetros, que son de absorción y transmisión, y acá falta el de impulsión también, que son justamente lo que nosotros tenemos como dinámico, ¿no? Bien, en lo que son estos que son los estáticos, lo que nosotros conocemos siempre como torquímetro. Los torquímetros, ¿para qué nos sirven? En principio, y esto es un elemento que nosotros siempre usamos, o deberíamos usar siempre en el taller cuando nosotros aplicamos, hacemos el ajuste tanto de tuercas, tornillos, elementos, digamos, de vinculación o de anclaje. ¿Cómo funciona? Fíjese en esto lo que tiene. Acá tiene un encastre, que es donde yo coloco la llave tubo, por ejemplo. Coloco una llave tubo de una determinada dimensión, donde la llave tubo va a encastrar en lo que es la cabeza de un tornillo de una tuerca. Entonces yo tengo perfectamente, de acuerdo al valor, para tener un ajuste determinado, lo que tengo que hacer es aplicarle un momento torsor para tener el ajuste adecuado para que esa tuerca, en principio, no, si la aplico de menos, la tuerca se puede llegar a aflojar, o un tornillo. Si la aplico de más, lo estoy sometiendo a un sobreesfuerzo que lo puedo terminar a llegar a producir una deformación permanente al tornillo y se me termina cortando. Entonces, eso por especificación, generalmente de acuerdo al tipo de tornillo, característica, calidad del tornillo, de acuerdo al tipo de material, eh,
nosotros le aplicamos un momento torsor aplicado de la siguiente manera. Acá tenemos justamente lo que es la llave, igual como acá, fíjense, tengo lo que es una llave tubo, le aplico una fuerza, haciendo fuerza con la mano acá, apoyo la mano acá, tiro de esta, por ejemplo, haciendo fuerza. ¿Qué ocurre? Acá lo que tenemos, esta barra es una barra rígida y, perdón, una barra flexible calibrada. Acá tenemos una aguja, esta aguja indicadora siempre no tiene, está vinculada únicamente a lo que es la cabeza de la parte donde tenemos la vinculación, de la parte del tubo. Entonces, esto es la barra calibrada. Cuando nosotros, por ejemplo, aplicamos una fuerza, la barra siempre mantiene su posición. Entonces, de acuerdo a la fuerza que nosotros aplicamos, lo que vamos a originar es una flexión de la barra. Entonces, de acuerdo a la flexión de la barra, acá tiene una escala calibrada ya directamente, lo que son kilográmetros, nos da justamente el valor el valor del momento aplicado, en donde la aguja esta nos está indicando acá en la escala cuánto ha sido en función de la flexión de la barra, nos indica cuántos kilográmetros, por ejemplo, o newton por metro le estamos aplicando directamente aplicado sobre lo que sería la cabeza del tornillo o de la tuerca. Eso obviamente viene especificado, como les digo, de acuerdo a por ejemplo, cuando hacemos el ajuste de cualquier, nosotros en lo que es industrialmente es una herramienta muy utilizada porque todos los tornillos que apretamos, tuerca, todo tiene que estar ajustado justamente con este tipo de instrumentos. Existen otros tipos donde por ejemplo, fíjense lo que tiene acá, esto sería la barra calibrada, acá lo que tiene es un reloj, en donde en este reloj directamente me está dando el valor de lo que sería el momento aplicado. O sea, de esto, acá fíjense, tenemos las características, donde está hablando de la exactitud, fíjense que estamos hablando de un 1 o un 2% en el valor leído, o sea que el 1 a 2% de la escala. Acá nos da lo que son las características, o sea, en cuanto a las capacidades que puede tener. Esto podemos encontrar de instrumentos muy pequeños, o sea, de muy baja carga, prácticamente el tamaño miniatura, hasta instrumentos, digamos, de una magnitud importante. Es más, de estos torquímetros, hoy por hoy, por ejemplo, para grandes instalaciones, donde tenemos tuerca, donde realmente ya no lo podemos hacer en forma manual, existen torquímetros que son hidráulicos, donde lo que se tiene es un sistema hidráulico para aplicar lo que es aplicar el momento directamente sobre lo que es la cabeza del tornillo y la tuerca, tanto para lo que es ajustar, para aflojar o ajustar lo que serían las tuercas. Que se hace de forma hidráulica directamente para casos de ajuste, digamos, de importancia, de fuerzas importantes, ¿no? O de momentos tortantes. Es también un tipo mecánico, donde, por ejemplo, elementales, donde esto, por ejemplo, tiene un resorte calibrado, acá tiene un sistema como si fuera un nonio, donde acá nosotros lo hacemos girar, ponemos el valor al cual queremos llegar a medir el valor de lo que es el momento aplicado, y tiene todo un sistema, una barra calibrada, y generalmente tiene un crique donde acá, de acuerdo al valor de la carga, el crique en el momento que llegamos al valor de la carga seleccionada, directamente ya escapa la carga. Directamente ya, una vez que alcanzó el valor, directamente cesa la aplicación de la carga. Hay otro como este, donde por ejemplo tiene un sistema parecido, donde acá lo que tiene es, fíjense que la forma del mango tiene la forma anatómica como para permitir el ingreso, a acomodar la mano, evitando algún tipo de resbalamiento de la mano. Y acá lo que se tiene directamente es una escala, una lectura de tipo digital, donde esto, por ejemplo, nos permite seleccionar la posición de cero, seleccionar lo que es la escala y poder leer directamente en una lectura digital el valor del momento aplicado. ¿Ya? Este es un poco más igual que el anterior, donde en este caso también es un sistema parecido, donde tiene justamente acá tiene una aguja indicadora, en este caso también tiene un sistema de SAFE, que cuando llego al valor de la carga máxima directamente aparte de marcarme el valor de la carga, cesa lo que es la aplicación de la carga. Este es un poco más o menos la forma del cálculo, cómo se hace el valor de la carga. Acá fíjense, tiene lo que sería, lo que es un nonio que yo decía, donde yo acá voy haciendo girar esto, y elijo aquí el valor de cuántos son los kilográmetros que quiero aplicar en función de esto, y igual en el momento, por ejemplo, la forma de aplicar lo que es la carga, aplicamos la carga, la relación está en función de lo que sería la longitud, tenemos la longitud B, a lo que es la zona, esto sería la parte sensible, sensora. Acá generalmente puede tener un crique para hacer lo que es el SAFE, y acá tenemos la forma de determinar cuánto vale
el valor, lo que tenemos que seleccionar en función de lo que son las dimensiones que tiene el instrumento y en función de lo que es la fuerza que tengo que tener acá, ¿no? Aplicada en el tornillo. Este parece igual al que veíamos anterior, donde tiene una escala en la lectura justamente de tipo digital. Y acá fíjense en cuanto a la especificación de algunos modelos, lo que el rango lo que son libra-pie, lo que son, digamos, de acuerdo al tipo de modelo, los valores que mide, también la exactitud, valores que siempre el valor justamente del momento en newton por metro, el momento torso que podemos generar, el display, cuántos dígitos tiene, y los valores en cuanto a lo que es la parte, la calibración es con pesa muerta certificada, y acá esto que aparece acá abajo tiene que ver con el tipo de cubo de acople que se refiere a este elemento, que es el elemento que tiene el encastre de acuerdo al tipo este, de llave que podemos, llave tubo que podemos colocar. Y después el peso, abajo figura el peso que tiene lo que es el instrumento, ¿no? Después existen transductores de presión, donde este transductor de presión, de torsión, lo que hace justamente es medir como consecuencia, va bridado entre ambos extremos, como consecuencia de la torsión internamente tiene un sistema que puede ser de tipo resistivo, capacitivo, en donde se genera, mediante la torsión, podemos llegar a medir, a causa de esas variaciones, como consecuencia de la torsión, podemos llegar a medir justamente lo que es el momento torsor. Después tenía en lo que hablábamos, lo que era uno de los dinamómetros de fricción mecánica. Esto, fíjense, en esto es más, la energía mecánica, en este caso acá, es directamente un freno, pues se llama freno de Proni, donde acá tenemos la máquina con un volante y lo que hacemos es aplicarle mediante un sistema de cinta, por ejemplo, con unos tacos que pueden ser de madera o algún tipo de, o algún ferodo, algún material. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros le aplicamos una fuerza acá, lo que hacemos, generamos un momento, con ese momento lo que hacemos es frenar mediante la cinta de freno, frenar, tratar de frenar y sin llegar a detener justamente lo que es el volante. ¿Por qué? Porque en el momento que esto, si nosotros queremos medir la potencia, en principio tiene que estar funcionando. Fíjense que la potencia depende, en principio, depende del número de revoluciones, y si esto está quieto, si la revolución es cero, la potencia es cero. O sea, pues son dinámicos y miden justamente con lo que hacemos es tratar, cuando la máquina está andando, aplicar un momento tal de tender a llegar casi al punto de frenado, donde ya prácticamente toda la potencia que está generando la máquina la absorbemos mediante lo que es el freno, este freno de Proni. Entonces lo que hacemos, la potencia va a venir dada por las de un poco, por lo que son las dimensiones que tiene el freno. Va a depender, fíjense, de la fuerza, del brazo de palanca, de la longitud, del número de revoluciones, y directamente divide el 60 para que nos dé el valor directamente el CB, nos da justamente la velocidad angular en revoluciones por minuto, y la podemos medir la potencia directamente en CB. O sea que de esa manera, no, aquí tenemos que dividir también por 75, 60 dividido en 75 por 60, esto para que nos dé de minuto pasemos a segundo, y faltaría 75 para sacar la potencia en CB. Bueno, de esa forma, fíjense, de acuerdo a los datos, midiendo lo que es la fuerza aplicada, estos son datos constructivos, lo que es la longitud, todo eso, son datos, el radio en este caso, son datos constructivos, que podemos llegar a medir la potencia. Esto, lógicamente, imagínense que para máquinas de potencia importante, determinar es una locura hacer la medición con esto. Sí, para baja potencia se utiliza y es un elemento, un instrumento que se ha utilizado y en algunos casos capaz que se utiliza para baja potencia, ¿no? Después tenemos sensores transductores, donde estos transductores, fíjense acá lo que tenemos, esto sería el encastre, lo que es una llave. Esta zona tenemos un transductor que puede ser tipo resistivo, capacitivo, donde transformamos justamente lo que es una señal, la deformación mecánica la transformamos justamente en señal eléctrica, que permite, en cuanto a la variación de cuando mayor es la deformación, mayor será la señal, y de esa forma podemos, mediante esa señal calibrada, podemos obtener cuánto el valor del momento torsor aplicado en la zona de la llave, ¿tá? O sea que acá tienen algunas características, las tensiones que tiene, la no linealidad. Fíjense, ¿se acuerdan lo que era la linealidad? La no linealidad, o sea que es un instrumento que no tiene del todo una respuesta lineal, cuanto a la variación en por ciento, o sea que tiene una variación en cuanto a la linealidad, el rango de temperatura. Son datos, fíjense, que aparecen como, y de acuerdo a los tipos de modelo, la dimensión, algunas características constructivas que tienen,
Esto que habla del cubo se refiere justamente a lo que es el encastre de un cuarto, 3/8, media, 3/4. Esos son instrumentos que varían de acuerdo al tipo de llave tubo. Cuando más grande la llave tubo, mayor es el encastre para poder transmitir mayor esfuerzo. ¿Ah? Bien. En el caso, por ejemplo, también de celda de torque, tenemos esta igual, donde esta justamente se aplica como si fueran, acá en este caso, como si nosotros acá la colocamos entre brida, en lo que es la parte de la transmisión de la máquina, y mediante la deformación de esta parte sensible, transformándolo en una, fíjense que es una celda de torque bridada, y puede medir hasta 50 kilonewton por metro. ¿Ah? O sea que estamos kilonewton, estamos hablando de 50 por 1000, o sea, 50.000 newton por metro. En el caso de esta, por ejemplo, igual, es una celda que va acoplada acá, no con brida, sino que va acoplada con un sistema de encastre en el eje y nos mide, de acuerdo a actuando esto como si fuera un acoplamiento, nos permite medir también lo que es la potencia por transmisión generada, digamos, en una máquina, ¿no? Usándolo como si fuera un acople. Después tenemos esto que es un dinamómetro hidráulico, también estos son muy utilizados, son para potencias grandes también. ¿Y en qué consiste? Fíjese, esto es lo que tiene, yo tengo acá tengo, esto sería mi eje, el eje de la máquina, por ejemplo. Este sería el eje de la máquina, donde acá dentro del eje tengo este disco. Este disco que está acá es un disco que está vinculado a lo que es al eje de la máquina. O sea, esto se mantiene girando, esto está acoplado directamente a la máquina que está rotando y a la que yo quiero medir la potencia. Está montado el disco vinculado al eje de rotación, y fíjense en que acá tiene una carcasa externa. Esta carcasa externa, que no lo toca el disco, está montada directamente sobre el rodamiento con el eje. O sea que en principio el disco puede girar, pero la carcasa se encuentra liberada, o sea que no se mueve, no es arrastrada por lo que es el eje. Entonces, cuando la máquina está andando, gira esto, gira el disco y la carcasa está quieta. Esta carcasa permanece tienda. ¿Y cómo hacemos para medir lo que es la potencia? Fíjense lo que tiene acá, pues son hidráulicos. Lo que se hace, se agrega entre lo que es la carcasa, que está fija, y el disco, se agrega agua o un fluido para generar resistencia. ¿Para qué? Para que aumente el rozamiento, aumentando el rozamiento entre lo que sería el disco, vinculando con este fluido, que también digamos, va a actuar contra lo que es la carcasa, y variando la cantidad de fluido vamos aumentando lo que sería el momento de frenado de este disco. ¿Cómo funciona la carcasa esta carcasa en la parte exterior? Esta parte exterior, digamos, se mantiene fija mediante una barra, y en la punta tiene una celda de carga. Ya les muestro enseguida cómo está vinculada, que también así funciona. Esto funciona, para que se den una idea, algo así. O sea, la carcasa tiene algo como esto, donde tiene este elemento, acá puesto una celda de carga. Entonces la carcasa está fija. Cuando ese disco gira y arrastrado por el agua, la tiende a arrastrar a la carcasa. Pero ¿qué pasa? Al estar arrastrada a la frenada, cuando mayor sea la resistencia de frenado, la carcasa esa mediante esta barra y lo que esta celda de carga, que eso puede ser una celda piezoeléctrica para medir la fuerza, estamos midiendo, conociendo la distancia y conociendo la fuerza, sé cuánto vale el momento de resistencia que está haciendo esa carcasa para tratar de frenar lo que es la máquina. ¿Ah? Ese sería el principio, cómo estaría de la carcasa. Te saldría un brazo con una celda de carga para medir justamente el momento de frenado, que va a ser mayor cuando mayor sea la cantidad de líquido que nosotros le colocamos acá entre la carcasa y ese disco. Hay otro dinamómetro de aire, en donde acá, lógica, la forma de medir también es bastante elemental, poco práctico tampoco, pero a alguien se le ha ocurrido. Esto tiene un sistema de paleta en donde fíjense en que si esto está funcionando, ya sea dentro que sería zona ajustable, o sea que si yo esto lo hago girar dentro de un sistema que puede ser aire o bien tener algún fluido, donde yo a medida que yo voy alejando las paletas, aumenta el momento de frenado, pero es bastante poco práctico. ¿Por qué? Porque cuando en principio yo quiero aumentar el momento de frenado, tengo que parar la máquina, cambiar de posición la paleta, modificar la posición de la paleta para aumentar el momento de frenado, lo cual hace que sea bastante complicado el tema de lo que es la medición. Y bueno, pero a alguien se le ha ocurrido y está, o sea que lo tenemos que ver. Como que alguien lo dice. Bueno, después tenemos lo que son los dinamómetros eléctricos,
donde dentro del dinamómetro eléctrico funciona justamente como consecuencia de la generación de campos magnéticos y dentro de lo que es un sistema de bobinado. Dentro de lo que son los dinamómetros eléctricos, nosotros tenemos cuatro que son básicamente lo más utilizado. Dentro de eso tenemos, los cuatro que tenemos, son justamente hay uno que son, por ejemplo, los dinamómetros de corrientes parásitas. Tenemos los otros que son dinamómetros o generadores de corriente directa o corriente continua, motores y generadores de corriente continua, y motores y generadores de corriente alterna. Son los cuatro tipos que se utilizan. Se llama, por ejemplo, dinamómetro. Generalmente los dinamómetros de corriente, tanto de corriente parásita como de corriente directa, actúan generalmente actuando como máquina de absorción, aunque los dinamómetros o generadores de corriente directa pueden actuar como absorbedores o bien como impulsores. Y después tenemos los motores y generadores de corriente directa, y también tenemos lo que son los motores y generadores de corriente alterna. La forma como funciona, y digamos por ejemplo que se llama, digamos, de campo basculante. Esto, por ejemplo, es un motor, puede ser un motor generador, un motor, por ejemplo, que puede actuar como impulsor, que actúa, imagínense esto como si fuera un motor común, nada más que son de corriente directa, los más utilizados son de corriente directa. El de corriente alterna generalmente el menos utilizado por la parte de control, por el error, generalmente no se tiende a usar un motor de corriente alterna. Sí se utilizan de corriente directa, ¿por qué? Porque permite un mejor control, una regulación en cuanto a lo que son los valores de medición, como también los campos magnéticos generados. Y estos pueden funcionar tanto como impulsor, o bien como dinamómetro de absorción. ¿Cómo funcionan como impulsor? Supóngase que si yo tengo una bomba acá, si yo tengo una bomba conectada a lo que es el eje, este motor, lógicamente lo que hago es medir, en el caso lo que hago es medir cuánto es la potencia, o sea, cuánto es la potencia, el par motor que está generando para que esa bomba funcione y pueda, o en caso de una bomba, un compresor. Entonces, en este caso, este motor de corriente actúa como impulsor. Lo que está haciendo es proporcionándole la energía para que esa máquina pueda funcionar. Entonces, lo que hacemos es, podemos hacerlo midiendo para distintas RPM, como aparece acá, es medir justamente cuánto es la potencia en HP del motor, o midiendo cuánto es la cupla motora, dependiendo del régimen de funcionamiento, si es continuo, si en una hora, si en 15 minutos, cómo varía la cupla y lo que es la potencia generada por el motor. Entonces, la forma es esa, ver cuánto es la energía que está proporcionando el motor para que esa máquina gire. Entonces, de esa manera está actuando como impulsor. De esa manera yo puedo llegar a determinar, en función de los parámetros medidos, puedo llegar a medir justamente cuánto es el momento, el momento que está generando. La forma de medir es justamente a través de lo que es un sistema un sistema de palanca, porque el motor bascula, igual que en el caso del freno de agua, y tiene un sistema de lo que es una celda para medir justamente ese efecto. En el caso, por ejemplo, que actúa como absorbedor, o sea, como dinamómetro para hacer el frenaje de la máquina, en ese caso el motor ya no funciona como un motor, sino como un generador. ¿Por qué como un generador? ¿Por qué? Porque si la máquina está andando, lo que hace justamente al girar acá dentro de lo que es un campo magnético, dentro de ese campo magnético, al girar, quedan 10 minutos, cuando se corte, nos volvemos a enganchar y terminamos con la clase. Ya queda poquito. Así que cuando pase el tiempo de 10 minutos, nos volvemos a conectar por última vez y terminamos con la clase. ¿Eh? Bien. De todos modos, ya terminamos, queda poquito. Bueno, fíjense, le estaba hablando de esto, entonces cuando la máquina está girando, gira, entonces genera una variación de lo que es la línea de campo en la parte interna, y eso va a generar, lógicamente, va a ser como generador, y al generar, al hacer ese efecto de generación, genera un momento torzón en lo que es la parte de todo lo que es la parte de lo que es la carcasa donde se encuentra el bobinado, y midiendo eso podemos llegar a medir cuánto es la potencia que está tratando de absorber lo que es ese motor actuando como generador. ¿Ah? Acuérdense que en el caso de un motor eléctrico, el motor eléctrico lo que hace, un motor, se llama motor, lo que hace es proporciona energía
a través, digamos, de lo que es la parte eléctrica, que nos transforma, un motor cualquiera eléctrico, ustedes ven que nosotros mediante lo que es la energía eléctrica, lo que la transformamos en eléctrica, energía mecánica rotacional. En el caso, por ejemplo, de un generador, es al revés, caso, por ejemplo, un alternador de un vehículo, de un auto, nosotros, por ejemplo, mediante un sistema de correa, moviendo lo que sería justamente lo que es la parte del inducido, mediante el movimiento, lo que es el inducido, transformamos energía mecánica en energía eléctrica. Entonces acá, en el caso, por ejemplo, que actúa como impulsor, utilizamos lo que es la energía del motor para mover lo que es la máquina, en el caso de una bomba, un compresor, y cuando actúa como generador, actúa como el caso de un alternador, en donde lo que trata de hacer es justamente la cantidad de energía eléctrica generada, va a generar un momento, y lo que hacemos es medir en función de esa energía generada va a ser mayor cuando sea mayor la cantidad de movimiento que tenga el eje, midiendo, y así va a ser mayor la generación, midiendo ese momento generado por ese efecto, eso origina una fuerza en el bobinado, midiendo eso podemos saber justamente cuánto es el valor del el par motor que tendría lo que es la máquina. ¿Tá? En el caso, por ejemplo, después tenemos el caso, por ejemplo, de este dinamómetro de corriente parásita, donde generalmente el de corriente parásita siempre actúa como absorbedor, o sea, no tiene posibilidad de funcionar como impulsor, siempre funciona como absorbedor. ¿Y cómo funciona? Fíjense, internamente, esto es lo que tiene, acá tenemos un bobinado con un campo magnético. eh, la importancia que tiene, por ejemplo, tanto este que estamos viendo, el motor, como este, es que justamente, por ejemplo, acá, fíjense que se tiende a hacer lo que es un frenado, y es un sistema dinámico. ¿Por qué? Porque si el eje está quieto, directamente no hay generación. O sea, porque no tenemos líneas de campo que se cortan, ni tampoco, digamos, fuerzas de campo, entonces tiene que estar funcionando la máquina. O sea, que si queremos medir algo, lo medimos en funcionamiento. En el caso, por ejemplo, de dinamo corriente parásita, también es utilizado, pero como absorbedor. Esto que tiene acá en lo que es un sistema, un bobinado, donde lógicamente acá se tiene un bobinado donde podemos variar lo que es el campo magnético en lo que a través de lo que es esta bobina. eh, la corriente se hace variar en lo que es la bobina para variar lo que es el campo magnético. Internamente este rotor, ¿qué es lo que tiene? Este rotor tiene un sistema de chapa instalada a lo largo, digamos, de lo que es el eje, en donde esas chapas se mueven dentro de lo que es el campo magnético. En principio, lo importante que tiene esto es que justamente entre lo que es la parte de lo que es todo lo que es la parte del rotor, donde está el bobinado, no tiene ningún contacto mecánico, o sea, no hay ningún tipo de contacto mecánico, no hay pieza que roce entre lo que sería el eje motor, con lo que sería el elemento resistente. ¿Cómo se hace el frenado? Fíjense, como acá estas chapas están girando dentro de un campo magnético, la generación del momento de frenado se genera como consecuencia del aumento, o sea, la variación de ese campo magnético. Nosotros lo que hacemos al aumentar el campo magnético, se genera un campo de frenado, frenando a través de lo que tratando de frenar lo que es a través de esas chapas que están vinculadas al eje, se lo tiende a frenar al eje. Esto también es mecánico. ¿Por qué? Porque fíjense que si el eje está quieto, directamente no podemos medir nada. ¿Por qué? Porque acá lo que hacemos es justamente como consecuencia del momento de frenado, fíjense, esto es lo que es el eje de la máquina que está girando. Yo, al ver el campo magnético, estoy generando un momento de frenado, y la carcasa está libre, o sea que al ver la carcasa gira libre, y lo que me va a generar justamente la medición del momento, acá yo tengo, fíjense, igual como acá, tengo justamente lo que es una celda de carga con un brazo que está vinculado a la carcasa, y lo que estoy haciendo es midiendo directamente, estoy midiendo, conociendo el brazo de palanca, midiendo la fuerza, puedo llegar a determinar el valor del momento, el momento de frenado, que va a ser equivalente al momento que me está generando la máquina a ese determinado número de revoluciones. Esto también es dinámico. ¿Por qué? Porque fíjense en que si el eje se para, directamente ya no tengo fuerza acá, o sea, ya no hay fuerza de arrastre por campo magnético. Entonces directamente funcionan así, de esta manera, y un poco es lo que veíamos, lo que son los de tipo estático y estos que son de tipo dinámico. Esto también se utiliza, pero estos son más utilizados como elementos de absorción, o sea, estos no pueden funcionar como generador, ¿tá? No son, en algunos casos, no como dinamómetro, sí, pero también yo lo he visto utilizarlo como motor,
para mover una máquina como impulsor, no para medir potencia, sino como un elemento impulsor, utilizando el mismo principio para hacer lo que es el arrastre mediante campo magnético de una máquina y variar la velocidad. Eso lo he visto como una cosa muy particular en una instalación de una máquina coreana, implementado así como motor, ¿no? Pero no la parte de medición, sino para medición siempre se lo usa como absorbedor. Por ejemplo, de absorción, fíjense en digamos, después, bueno, cuando volvamos a la facultad, háganme acordar, lo vemos. Esto está en el laboratorio de mecánica del ingeniero Menz, digamos, lo que es el laboratorio que está a la par de donde estoy yo. Esto que está acá, fíjense, es un motor de combustión interna. Este motor es un motor Scania, que es una donación que nos hizo Scania en su momento, lo que es un banco de ensayo de motores, cuando Scania hacía todo lo que era el ensamble. O sea, acá se fabricaba, se hacía el ensamble de todo lo que eran los camiones Scania. Hoy Scania ya tiene otra actividad, se dedica, es una fábrica de autopartes, no de autopartes, sino de todo lo que son los elementos mecánicos que constituyen lo que es caja diferencial, o sea que ya no hacen este tipo de tareas. Esto lo donó hace muchos años, en la época de ingeniero Menz como director, padre del ingeniero Lucho Menz. Y acá el motor fíjense, acá tenemos el motor, acá abajo está lo que es el eje de rotación vinculado a lo que es la salida, a lo que sería la salida del cigüeñal del motor. Aquí es donde va el embrague, donde va el disco de embrague y el volante. Pasa por acá, fíjense en el eje, y esto es la carcasa del dinamómetro. El eje pasa libremente y donde se encuentran las chapas para generar ese efecto. O sea, el eje puede girar cuando gira el motor, esto gira libremente, y esta carcasa que está prácticamente, está sobre rodamiento, sobre ese eje, no tiene forma de, mientras el eje gira, esto se permanece quieto. ¿Y qué es lo que se hace? A través de lo que esta caja internamente tiene lo que es el bobinado, ese que veíamos, y hacia el costado, hacia este costado, tiene lo que es el bracito de palanca con la celda de carga para medir lo que es el momento. Entonces, conociendo la fuerza y la distancia que tiene el brazo de palanca, yo puedo saber cuánto vale el momento de frenado en este motor. De esa manera yo puedo hacer un banqueo del motor, por ejemplo, a distintos regímenes. Fíjense en que la potencia, nosotros no podemos hablar de potencia si no hablamos de números de revoluciones. Entonces, sí, cuando decimos potencia, a tantos números de revoluciones. Entonces, esto me permite hacer un banqueo del motor y ver, digamos, cuál es la respuesta del motor a distintos regímenes, digamos, de funcionamiento, y midiendo siempre en forma dinámica, sin llegar a parar lo que sería el motor, sino llegar hasta el punto al punto máximo, sin llegar a detenerlo, para ver cuál es la potencia máxima que está entregando el motor en lo que sería en su eje de salida. Y acá, ustedes que están viendo acá, por ejemplo, lo que tiene acá la máquina es su alrededor, porque este es un dispositivo que genera mucha temperatura. Entonces lleva un sistema de refrigeración, donde tanto aquí acá tiene un refrigerador, y aparte de tiene otro elemento, tiene otro refrigerador otro más grande, a causa, digamos, del calentamiento que se origina en todo lo que porque tiene un fluido de refrigeración a causa de las temperaturas que se generan a causa, digamos, del mismo desarrollo, proceso y utilización de este elemento. ¿Tá? Bueno, y bueno, en la parte de transmisión es esto, fíjense en el básico, colocar strain gauge acá para medir lo que es torsión, midiendo la deformación de este elemento, medimos lo que es la torsión. Estos son celdas de torque, igual que el caso anterior. Fíjense ahí un poco viéndola de otro lado con lo que son las características. Muy buenas noches a todos. Yo soy el ayudante del ingeniero Alberto Pérez, Sergio Jiménez, ingeniero Sergio Jiménez. Luego ya de la clase del ingeniero, como siempre, nos da una excelente clase. Quería hacerles llegar a ustedes el día de hoy el primer trabajo práctico, también tenemos el segundo. El primer trabajo práctico se lo voy a mandar por WhatsApp al enunciado. Después ustedes me lo suben al mail, que yo ya se lo voy a pasar. Yo ya se los pasé, creo, la vez anterior. Me gustaría que vayan resolviendo, digamos, alguna situación, analizando algunos puntos del tema. Primero, les pregunta ahí en el enunciado qué es lo que medir. Vayan resolviendo esos temas.
y luego van analizando las características que tienen los instrumentos, como el rango, el alcance, que ya el ingeniero nos lo ha explicado. Así también vamos a tener el desarrollo, digamos, de algunos instrumentos mediante foto. Ustedes van a aportar, digamos, las características que pueden observar del instrumento, como por ejemplo la zona muerta, y algunos detalles, digamos, que ya ustedes van a ir conociendo a medida que vayan observando los instrumentos. En la parte donde dice qué instrumentos utilizan, yo les pido por favor que sean no muy escuetos, digamos, en la explicación, ¿sí? Traten de explicar bien qué es lo que entienden ustedes por rango, el alcance, el tema del error, ¿sí? Y así, digamos, con todos los demás, con las demás bondades que tienen los instrumentos, como la precisión, la exactitud, la sensibilidad, la repetitividad, la resolución, que es lo que es el umbral, ¿sí? Lo analicen y lo vuelquen en el trabajo práctico. Y en el práctico número 2, esto por el práctico número 1, que yo ya se lo voy a subir, o sea, ahí ya creo que el ingeniero ya lo Perdón, tiene a Sergio. mano. Sí, 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 ingeniero. sí, ahí le estaba mostrando, esto yo le voy a mandar disculpa que te interrumpa, esto Sí, del sí, práctico uno yo ahí le estoy mostrando lo que son las sí, imágenes para que ellos lo tengan claro, lo puedan ver, bien, tipo de instrumentos los cuales le tienen que poner los parámetros que vos le estás mencionando, y ahí sí, tienen, por ejemplo, los dibujos donde tienen que, en función de los parámetros que pueden distinguir en los distintos tipos de instrumentos que lo tienen claro en la parte de lo que es la fotografía está tomada de los distintos tipos de instrumentos. Ahí pueden ver, pero esto yo le voy a pasar por WhatsApp, así un poco para que lo tengan. eh, y bueno, cualquier cosa después ya te consulta. Bueno, por disculpa, eso es un supuesto. poco lo que quería mostrarle para que lo tengan Le presente. agradezco. Le agradezco enormemente, ingeniero, la colaboración. Después le quería hablar también, que ya está también en curso, es el práctico número 2, que ya el ingeniero nos lo ha explicado también, el tema de extensometría. Tiene 5 puntos, digamos, para que lo desarrollen, 6 en total, con el último, donde ustedes en la última parte tienen que dimensionar un extensómetro de Buchenberger y con una constante K de 600. Ahí, en ese trabajo, le pido que traten de investigar y razonar, porque no es otra cosa que una aplicación del teorema de Thales y de semejanza, para que ustedes lo puedan dimensionar con ese valor que nos lo pide el ingeniero. ¿Estamos de acuerdo? Eso trátenlo de hacer a conciencia. Y después, bueno, cuando el ingeniero ya no dé la instrucción, las directivas, ya estaríamos con el práctico número 3, donde el ingeniero también ya nos ha dado, digamos, unas informaciones adicionales, que eso ya lo vamos a conversar con el ingeniero, cómo le subimos a modo de que ustedes tengan mejor discernimiento para hacerlo al práctico del cual él hoy estuvo hablando, ¿sí? O sea, ese viene a ser el práctico número 3, pero bueno, me estoy adelantando, de momento y de cupla, eso ya van a tener ustedes, digamos, ya van a tener, digamos, una visión un poquito más acertada, ya cuando el ingeniero me dé las directivas, ya voy a poder, digamos, subirle todo y ya que ustedes lo tengan presente. Y le agradezco mucho, ingeniero, la colaboración con el tema de las gráficas, para que los alumnos puedan verlo. ¿Tienen alguna consulta para hacerme ahí en lo inmediato del tema práctico que acabamos de pasar los dos? Cualquier cosa en WhatsApp, me mandan un mail y nos ponemos en contacto. Sí, Sergio, ahí un poco más o menos ampliándole un poquito el tema del práctico, le estaba mostrando, por ejemplo, en uno de los dibujos, en una de las fotos que tienen ahí de un instrumento, un manómetro de Bourdon. Sí, eh, Fíjese en ahí, yo
quería ver una pregunta. Los trabajos son individuales, o sea, no son trabajos grupales. O sea, lo hacen individual, eso creo que ya les comento al ingeniero. Sí, Fíjense en el caso por ejemplo, un poco en base a las características que yo les había comentado, ustedes fíjense de tipo de instrumento, ustedes lo que tienen que analizar es decir, bueno, ¿cuáles son los parámetros que ven? Por ejemplo, cuánto el alcance, cuál es el rango, cuál es lo que el umbral, cuál es el error, cuál es el valor, digamos, de lo que es la exactitud, el error que puede tener el instrumento, cuál es el valor, la resolución, el umbral, zona muerta. Todos esos parámetros ustedes lo tienen que poner, lo que ustedes pueden llegar a distinguir y observar en lo que es el instrumento. Ustedes fíjense, en esto ponemos manómetros de Bourdon, y analizando algunos parámetros decimos, bueno, perfecto, ¿cuánto es el rango del instrumento? Decimos que de 0 tiene doble escala, tiene una doble escala, afuera está puesto en kilos sobre centímetro cuadrado y en la parte interna en libra por pulgada. Acá, por ejemplo, dice que es un instrumento de clase 1, del 1%, o sea que de acuerdo nos dice que tiene un error de un 1% a plena escala. Y fíjese en un detalle. ¿Cuánto vale, por ejemplo, lo que umbral y resolución y zona muerta? ¿Y cuánto el error, digamos, del instrumento? ¿Cuál es el valor de la apreciación que tiene el instrumento y cuál es el error que nosotros podemos considerar del instrumento? Fíjense, siempre esto que tenemos un instrumento, así como cuando yo tengo una regla de medida, todo creo que no utiliza una regla, ¿y cuál es el menor valor que yo puedo leer, digamos, en un instrumento, en una regla? Por ejemplo, si yo mido, el menor valor que yo puedo leer es 1 milímetro. Entonces, ese milímetro implica que si yo mido con una regla o mido con una cinta métrica, el error que puedo llegar a cometer va a ser en más o menos 1 milímetro, o sea que lo adoptamos como el error. La menor división, digamos, el menor valor de lectura que me puede registrar el instrumento va a ser el error absoluto que yo puedo llegar a tener en lo que es la determinación de la magnitud medida. O sea que eso lo adoptamos como error, justamente que el error absoluto va a ser ese, el error que vamos a tener. ¿Ah? Y lo otro, o sea, fíjense en lo que es el valor umbral y lo que es la resolución y lo que es zona muerta. Observen la zona baja acá donde tenemos justamente el valor de 0. Arranquemos de acá, ustedes dicen tengo 1, acá tengo 0,5, tengo 0, 0,5, tengo 1. Y observen la diferencia que hay entre 0,5 y 1 y la diferencia entre 0 y 0,5. Yo tengo acá 0,5, después siguiendo tenemos 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, llegamos a 1. Y viniendo acá por la reglita, la línea más larga que tenemos acá, tenemos 0,5, acá tendríamos 0,4, 0,3, 0,2. Y o sea que en principio, si ustedes observan, el primer valor que me va a poder llegar al instrumento acá, el menor valor que me va a llegar a leer va a ser ¿cuánto? Y va a ser 0,2. En la primera rayita larga que tenemos acá, fíjense en el 0,2, porque después la otra larga es 0,3, 0,4, 0,5. O sea que en principio el valor, la zona muerta del instrumento es de entre 0 y 0 y hasta 0,2 el instrumento no me mide. O sea que ahí el instrumento, por más que, o sea, si yo quiero medir 0,01, no me mide nada. O sea, el instrumento no me va a registrar ningún valor. El primer valor que me va a registrar va a ser 0,2. O sea que ese sería mi valor. La zona muerta sería entre 0 y 0,2. Y el valor umbral, que el primer valor que me puede llegar a leer el instrumento, va a ser 0,2. Y fíjese, en ese es el valor umbral. ¿Y cuánto vale la resolución? La resolución justamente es la menor división que yo puedo leer en el instrumento, la menor división que puedo leer en el instrumento, en cualquier rango de lo que sería, en todo el rango del instrumento. ¿Y cuánto va a ser el error? Fíjate, acá tengo, tomen algunos valores de estos que están más legibles. Acá, por ejemplo, tengo 1, y después paso a 1, la rayita más larga es ¿cuánto? Es 1,1. Y yo estoy midiendo acá no 1,1, sino que tengo una rayita menor acá. Esa distancia, o sea, no es 0,1, sino es 0,05 el valor que yo puedo llegar a medir. ¿Vamos? O sea que es la rayita más corta, es el valor que yo puedo llegar a leer en el instrumento. Ese sería mi resolución. Fíjense que en este caso, el valor umbral no es igual que lo que es la resolución, porque acá el valor umbral es 0,2 y allá es 0,05. ¿Estamos? O sea que este es el valor de lo que es la resolución. Esos datos es justamente lo que ustedes tienen la idea que por eso son distintos tipos de instrumentos, para que ustedes vean cuáles son los parámetros, en función de lo que hemos estado viendo, cuáles son los parámetros que pueden identificar justamente el valor leído. Y sería importante también que por ahí tomen un valor al azar,
por ejemplo, decir, bueno, tomo un valor leído, por ejemplo, por decirle algo, 2,2, me vengo acá, pongo 2,2 y digo, bueno, perfecto, el valor que yo estoy leyendo es 2,2, es 2,2 más menos el error que voy a tener, ¿estamos? Más o menos el error, pero fíjense, acá estamos hablando de que el valor, el menor valor leído es 0,05. Si es 0,05, yo no puedo poner 2,2. Tengo que poner 2,20. ¿Por qué? Porque la cifra significativa, después de la coma, tienen que ser igual a la del error. Y si el error va a ser más o menos 0,05, que sería el valor este, o sea, el error absoluto 0,05 y la medición sería 2,20. ¿Por qué? Porque tengo, después de la coma tengo el 2 y un 0, 20, porque también el error es, tengo hasta la centésima. Entonces la forma de escribirlo correcta es esa. Y sería bueno que a partir de ese error que han calculado, supongamos 2,2, con el error que tengo, saquen el error relativo en cuanto a la medición y también calculen el error porcentual. Un valor que ustedes elijan al azar, cualquier valor el que les guste, hagan el calculito para que vean de qué manera determino el error, de qué manera determino el valor, digamos, lo que es el error relativo, como un poco como ejercitándose lo que es la determinación de lo que es el error. Acuérdense también, eso les sirve para ustedes, de punto de vista, ustedes tienen diferentes manómetros acá. Este, por ejemplo, le va a dar un determinado error, y por ahí capaz que tienen otro tipo de manómetro, este que tiene otro tipo de error. ¿tá? Este, fíjense, en este caso te mide fuerza, ojo, este está calibrado en tonelada, mide fuerza, que es lo que estábamos viendo recién. Un tubo de Bourdon que mide fuerza, está en tonelada este. ¿tá? Ese es Y como el este otro, ejemplo que he puesto recién. claro, exactamente. Este, por ejemplo, mide presión, que es lo que realmente mide. Esto estaría midiendo presión directa, porque está midiendo el valor de la presión. Este, por ejemplo, está midiendo, este mide fuerza, en realidad mide presión, pero estamos usándolo para medir fuerza. También el mismo principio se usa para medir temperatura, que después cuando vamos a la parte térmica, acá tienen otro también. Acá fíjense cómo se nota lo que es la zona muerta. Entonces la idea es esa, que ustedes escriban la mayor cantidad de parámetros que observen para que aprendan un poco a aplicar lo que hemos visto, lo que es la parte, lo que son los parámetros que definen las características, digamos, de lo que es el instrumento, lo que ustedes puedan realmente llegar a observar. Pues el motivo, digamos, de ponerle fotos como para que ustedes lo vean en forma clara. Esto yo le voy a pasar ahí por el WhatsApp para que tengan, digamos, para poder desarrollarlo. Este para medir temperatura. Igual también, o sea, por escala de 100. Termómetro de mufla. De mufla, exactamente. De la mufla. ¿no? Bueno, lástima que no estamos en laboratorio, pero todos estos son instrumentos Ahí, que ustedes en disculpe, laboratorio. ingeniero, Sí. disculpe, cortito, dígale, porque hay chicos que no saben qué es mufla, si le Ah, puede es decir decir, así muy... la mufla, fíjese, es el lugar donde ustedes han visto en el laboratorio, cuando han hecho la parte de ensayo Jomini, donde se hace, por ejemplo, en un horno, donde medimos la temperatura para hacer lo que es Jomini, que lo hacemos al orden de los 900 y pico de grados, Claro, 930. que una Hacemos el temperatura calentamiento para hacer todo. elevada Ah, no van a acá poder medir con un claro, termómetro convencional. Por claro, eso exacto. están esos instrumentos. Sí, sí, sí. Acá, fíjese, podemos tirar arranca de 20 grados, o sea que arranca de 20 para arriba, o sea que entre 0 y 20 no mide nada. Y, o sea que eso es lo importante, que ustedes vean y definan los valores, el valor umbral, resolución, el error relativo, porcentual, tomando alguna lectura que a ustedes les quede cómodo, la puedan leer para hacerlo. Y esto es lo que es una cinta métrica. Son instrumentos convencionales, que no, esto es lo que es un micrómetro. La idea es esa, que apliquen un poco eso para que vean, digamos, cómo se hace la distinción, de cómo distinguimos nosotros los parámetros, lo que es en cuanto a las características del instrumento. Bueno, eso de mi parte, bueno, si no hay, yo de mi parte estaría ahí. No sé si quería agregarle vos algo, Sergio. Sí, no, ha quedado bien clarito, creo que les ha quedado clarito más o menos qué es lo que tienen que aportar en cuanto a los instrumentos y sobre todo cuando hagan las definiciones, ingeniero, que traten de no ser muy conciso, que se explayen bien, igual que en el tema de los errores, qué tipo de errores existen, que expliquen bien en el trabajo práctico, sobre todo los tipos de errores sistemáticos que existen, todos esos tipos de cosas que lo expliquen bien. Y después, bueno, cualquier consulta en el tema, bueno, lo vamos charlando, eso no hay ningún problema, ingeniero, cuando ellos necesiten, que vayan, digamos, armando
el trabajo práctico y no sé qué dice usted también, que esto no va a quedar con que sea digital. Después me lo tendrán que hacer ver cuando volvamos a clase, la carpeta, porque si tienen buenas calificaciones, seguramente usted le va a pedir la carpeta para que se le firme la libreta y vamos a tener que tener los papeles en mano. Sí, 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 bueno, esperemos que podamos llegar a tener presenciales, ojalá sí, pero va a ser así. Así que de pronto vamos haciendo la parte así. Vamos haciendo de esta manera, Sí, exactamente. sí, sí. Un poco Exactamente. hablando de lo que es la parte del extensómetro, acuérdense de que ustedes van a tener que hacer el cálculo con un extensómetro, pues van a tener que diseñar al extensómetro como una constante de 600, donde Sí, ustedes tienen que elegir los parámetros S, A, B, C y D. Importante que después que lo hayan desarrollado al instrumento, lo dibujen en escala. O sea, lo dibujen en escala, una escala que ustedes quieran. ¿Por qué es importante? Porque por ahí ustedes pueden elegir una relación donde a lo mejor le va a salir un instrumento que va a tener que va a salir totalmente desproporcionado, donde la aguja va a ser larga o más corta, o sea que proporcionado en el sentido que tiene que ser algo práctico, que yo lo pueda utilizar, porque puede ocurrir que yo saque un instrumento que el valor de la constante me dé, pero a lo mejor la agujita es muy cortita y tiene poca resolución, claro. que sea prácticamente algo muy similar a lo que ustedes tienen, o sea, cuando yo lo dibuje en escala en base a los parámetros, poniendo lo que son los parámetros, la A, B, C y D, me dé los valores más o menos, una construcción razonable, parecida, digamos, a lo que al dibujo que ustedes tienen en el práctico de Schukenberg. Esa es un poco la idea. ¿Ah? Así que Sí. importante que lo dibujen en algo claro, un dibujo así, un esquemático de cómo sería para que lo tengan, para que justamente vean cómo se hace el desarrollo de eso. ¿Ah?